Y nos adentramos entonces ya con esta meditación en esta aventura que vamos a recorrer juntos de la mano de justamente el discípulo amado. Es Él quien, mejor que nadie, nos puede ayudar a entrar en esa intimidad del corazón de Cristo, puesto que justamente Él es el que aprendió, y en vivo y en directo, recostado en el pecho de Jesús, aprendió qué hay en ese corazón, aprendió a conocer no solamente a Jesús, sino a conocer en Él y a través de Él al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aprendió a entender los planes de Dios y aprendió a ir descubriendo todo ese horizonte que se le abrió por delante. Vamos a detenernos en este primer momento, en esta primera meditación, en el capítulo primero del Evangelio de San Juan, los versículos 19 hasta el 51. Son textos que nos han salido en la liturgia, su mayoría la semana pasada, semana segunda de Navidad, y nos traen en primer lugar como esa frescura del primer encuentro. Hay una primera cosa que vemos ahí muy claramente determinada, y es cómo aparece Juan Bautista dando testimonio de Jesús. La gente le confunde con el Mesías y mandan a preguntar, ¿quién eres? Yo no soy el Mesías. ¿Eres Elías? No lo soy. ¿El profeta? No lo soy. ¿Quién eres? Soy voz del que clama en el desierto. Este es un primer detalle que vemos aquí en Juan Bautista, que es muy, volveremos sobre ello seguramente en algún otro momento, pero este desprendimiento de Juan, esta desapropiación, nosotros que somos tan dados a apropiarnos de las cosas, de las tareas, de los oficios, qué sé yo, de tantas cosas. Y vemos cómo Juan llega un momento en que aparece Jesús y orienta a sus discípulos hacia él. Él es el Mesías. Síganlo a él. Y Juan se desprende de sus mismos discípulos. Juan Evangelista ha sido, por lo que aparece en este capítulo, con bastante probabilidad, discípulo de Juan, junto con otros de los que siguen a Jesús. Entonces, Juan ha tenido este absoluto desprendimiento. Pongámonos un poco en su piel, en sus zapatos, que ha estado toda una vida entregada con generosidad, pues a predicar, como él hacía, a bautizar, y ahora llega un momento en que tiene que dejar ir a estos discípulos. Y Juan queda relegado a segundo plano. Él tiene que crecer, yo tengo que menguar. Bueno, ¿cuántas veces en nuestra vida eso tiene que darse? Una hermana ha sido superiora y al día siguiente no es superiora y tiene que obedecer a otra que tal vez es más joven que ella, es una más, tiene que obedecer a otra persona que tal vez tiene menos cualidades. Una persona ha tenido responsabilidades en su parroquia, en tal o cual tarea, y tiene que cederlas. O sea, Juan nos enseña esta desapropiación respecto de todo, no atrapar nosotros, no querer adueñarnos de nada, de ninguna tarea, de ninguna responsabilidad, de ningún oficio, por supuesto, de ninguna persona. Bien, entonces vamos viendo cómo fluye todo ese testimonio de Juan, el que viene detrás de mí, pasa delante de mí porque existía antes que yo y no soy digno de desatarle las sandalias. Y Juan dio testimonio, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese es. Es bueno que en este primer momento del retiro podamos hacer también memoria de
aquel Juan Bautista que haya habido en nuestra vida. ¿Quién fue? Pueden ser varias personas, no tiene por qué ser solo una. Esa persona o personas que te llevaron a Jesús. Esa persona o personas que te ayudaron a descubrir el rostro de Cristo, que te indicaron, que te enseñaron, que te mostraron quizá con su vida, con su testimonio. Esto nos puede ayudar, digo, no por un recuerdo simplemente emotivo, nostálgico o qué sé yo, sino nos puede ayudar porque eso forma parte de nuestra historia personal de salvación. En mi historia personal que Dios ha hecho conmigo, hay personas que Él ha puesto, personas que Él ha enviado, que ha puesto como instrumento suyo para que me lleven hasta Él. Entonces, es bueno hacer esta memoria agradecida porque esto nos hace entroncar con toda una historia que Dios va haciendo con nosotros y saber descubrir esos eslabones, esos instrumentos, forma parte de poder entender el plan de Dios en nuestra vida y poderlo vivir con más gratitud. Señor, pues gracias por esta o estas personas que tú pusiste en mi vida. Gracias por estos instrumentos. Tal vez han sido tus propios padres, tal vez ha sido alguna otra persona que a lo largo de tu vida el Señor ha puesto. Juan aquí es un instrumento precioso, decisivo, porque indica hacia Jesús. ¿Qué personas te han indicado hacia Jesús? Y a la vez darnos cuenta que todos nosotros estamos llamados a ser un Juan Bautista. Es decir, nuestra vida está llamada a ser una pura referencia a Cristo. Que nuestra vida sea como Juan, que está siempre con el dedo señalando, indicando, apuntando hacia Jesús. Y es una buena pregunta que podemos hacernos también. En el tiempo que llevo caminando en mi vida de consagración, ¿realmente mi vida está remitiendo a Cristo? Señor, que quien me mire te vea. Quien me ve a mí está percibiendo que hay alguien. No se quedan en decir, uy, qué hermana tan buena, qué simpática, qué agradable es, sino a través de mí están percibiendo que hay otro, que es el que da sentido, explicación y razón de ser a mi vida, o me quedo en mí, o hago, o tal vez ocasiono que la gente se quede en mí, se quede detenida en mí. Bien, ya en este primer relato van apareciendo diferentes nombres o títulos de Jesús, que iremos también viendo, pero sobre todo yo quería detenerme en esos versículos que recogen el encuentro con Jesús de los primeros discípulos, sobre todo a partir del versículo 35. Al día siguiente, bueno, es muy interesante porque San Juan estructura estos primeros capítulos del Evangelio en una semana. Si se fijan bien, va diciendo al día siguiente, al día siguiente, al tercer día, es una semana, la semana inaugural. Y eso tiene un significado también, porque se acuerdan que el Evangelio, ¿con qué palabras empieza? Al principio, en el principio. ¿Y eso que nos remite? Al Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y San Juan empieza el Evangelio así. Al principio existía la palabra. Y nos presenta esta semana inaugural con un horizonte muy sugerente. Y es que así como hubo aquella primera semana donde Dios creó todo de la nada, ahora empieza una nueva creación. Cuando el Hijo de Dios entra en el mundo y comienza a llamar a los primeros discípulos, empieza una nueva creación, empieza una nueva historia. Y esto también nos puede ayudar realmente en mi vida a preguntarnos, en mi vida yo he percibido una nueva historia, una nueva creación desde que Cristo irrumpió en ella. Hay en mí un antes y un después de Cristo. Bien, entonces al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos.
sabemos que de Juan Evangelista no se nos dice el nombre, nos va a decir que uno de ellos era Andrés y del otro no dice el nombre. Es evidente que es el evangelista, que es el discípulo amado. Por tanto, por eso decía que Juan Evangelista, con toda probabilidad, ha sido discípulo de Juan Bautista. Y esto también nos da un dato interesante porque, bueno, a veces decimos, o a veces hay quien piensa, bueno, ¿cómo es posible que un hombre inculto, un pescador de Galilea, haya escrito este evangelio impresionante? A veces yo creo que menospreciamos un poco a los mismos apóstoles, porque no olvidemos que Juan ha vivido primero un tiempo como discípulo del Bautista y ahí ha aprendido las escrituras, ha aprendido su predicación y luego ha vivido 3 años con Jesús y luego ha recibido el Espíritu Santo, etcétera. Y luego ha tenido toda una experiencia a lo largo de mucho tiempo. Él escribe el Evangelio ya anciano. Entonces, no menospreciemos en este sentido el valor, la riqueza, la experiencia humana y espiritual de los apóstoles. Bien, entonces, fijándose Juan en Jesús que pasaba, dice, he ahí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Evidentemente, este nombre está haciendo referencia a dos realidades del Antiguo Testamento. Uno, el Cordero Pascual, recordarán en el Éxodo, cómo es precisamente a través del Cordero que es sacrificado y con su sangre se señalan las puertas de los hebreos. Es así, a través del Cordero Pascual, como el pueblo se salva del exterminio. Y el Cordero, la imagen del Cordero, está recordando también el capítulo 53 de Isaías, el siervo de Yahvé que fue llevado como Cordero manso al matadero. Bien, entonces Juan lo presenta así, él es el Cordero de Dios. Y nos dice, los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Por tanto, la primera cosa que descubrimos aquí es que ante este testimonio y ante esta palabra del Bautista, inmediatamente siguen a Jesús. Bueno, ¿qué es lo que configura nuestra vida como consagrados? El seguimiento de Cristo. En este caso fue un seguimiento corporal, porque materialmente se pusieron a caminar tras de él. En nuestro caso no podemos decir que sea un seguimiento corporal, porque físicamente a Jesús no lo vemos, pero un seguimiento en el sentido de que seguimos su evangelio y sobre todo seguimos su evangelio siguiéndolo a él. Nosotros no estamos ante todo, digo ante todo, aunque también cada comunidad tenga unas constituciones, estatutos, normas, etcétera. Pero ante todo no seguimos una norma, seguimos a una persona. Y es esto lo que define nuestra vida. Siguieron a Jesús. También aquí podemos contemplar el atractivo de la persona de Cristo, que hace que inmediatamente lo sigan. Los otros evangelios sinópticos nos utilizan también esa expresión, ese adverbio, inmediatamente dejaron las redes a su padre y lo siguieron, inmediatamente. Es decir, nos está revelando no solo o no tanto la generosidad de los discípulos, sino el atractivo fascinante de Cristo que hace posible que realmente ellos lo hayan dejado todo y le hayan seguido inmediatamente. Cuando una hermana se consagra, hace sus votos, hace su profesión, deja todo para seguir a Cristo, mucha gente dice, ay, qué hermana, qué valiente, qué generosa, etcétera. Bueno, sí, yo no digo que no sea eso verdad, pero sobre todo hay que contemplar más bien al revés, qué arrebatador es Cristo como para que una persona sea capaz de dejar carrera, de dejar trabajo, de dejar otro proyecto de vida, de dejar novio, tal vez, para seguir a Jesús. Qué arrebatador es Cristo, qué atrayente para ser capaz de dejar todo. Entonces, contemplar esta fascinación, ese deslumbramiento por la persona de Jesús,
que hace que, de hecho, ellos lo sigan simplemente con una indicación del Bautista. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les dice, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Es interesante que Jesús eh, es maestro, evidentemente, pero le gusta, digamos, hacer un magisterio, hacer una enseñanza mm, en la que muchas veces se sirve de las preguntas. Es decir, aquí vemos un primer caso donde no responde o no se pone a enseñarles directamente, sino que les pregunta, ¿qué buscan? Y es que Jesús busca siempre entablar un diálogo con nosotros. Busca una relación personal. No es simplemente un maestro que nos dice, siéntate y ahora te voy a adoctrinar, sino que busca que haya una implicación de mi persona. O sea, que yo me involucre personalmente. Los que hemos estado en docencia, incluso muchos años, pues somos conscientes de que a veces hay alumnos tremendamente pasivos, que están ahí de cuerpo presente, ¿verdad? Pero eso a Jesús no le gusta. Jesús no quiere que estemos de cuerpo presente, quiere que nos involucremos totalmente. Y por eso la pregunta, ¿qué buscas? Y es una pregunta que tenemos que escuchar cada uno de nosotros en primera persona. Y Jesús te dice, ¿qué buscas? ¿Es que Él no lo sabe? Claro que lo sabe. Él conoce lo que hay en el corazón humano. Nos va a decir un poco más adelante. No es que Él no sepa, sino que quiere que tú hagas o dejes aflorar esas inquietudes, anhelos profundos de tu corazón, para que entonces tu relación con Él no sea de cejas para arriba, sino que involucre toda tu persona. Sea un seguimiento donde entran, sí, tus convicciones, pero entran también tus afectos, entra tu corazón, entra toda tu vida, toda tu persona. Podemos decir, no hay un seguimiento de Cristo adecuado mientras nuestra persona no se involucre. Y esto es algo que tenemos que ver. Por ejemplo, nuestra oración. Si solamente mi oración se queda en algo puramente mental y no involucra más, es deficiente. Tampoco digo que tenga que ser puro sentimiento, porque no es, la oración no es eso. Pero este dejar que se vaya involucrando toda nuestra persona, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? Entonces, mi relación con Cristo tiene que integrar todo lo que soy y tiene que integrar toda mi historia. A veces hay personas que dicen, bueno, esta etapa de mi historia ya mejor no pensar en ella. Es que fue tan negativa, es que fue tan dolorosa, es que fue... Entonces, mejor eso lo cancelamos. No, no, porque mi relación con Cristo tiene que integrar toda mi persona, tal como soy, tal como ha sido mi historia. Entonces va a ser una relación auténtica, porque si no, repito, va a ser muy exterior, va a ser muy superficial. Y si en mi vida ha habido heridas o ha habido sufrimiento, y si en mi vida ha habido errores, ha habido pecados, pues mi relación con Él tiene que integrar todo eso. Recuerden, simplemente como a título de ejemplo, Pedro, con sus famosas negaciones, cuando Jesús se encuentra con él después de la resurrección, ¿qué le dice? Pedro, ¿me amas? Evidentemente no es una pregunta así teórica, abstracta, fuera de lugar. Son preguntas que tienen que ver con las tres negaciones. Es decir, Jesús le está invitando a Pedro a, digamos, sacar provecho de sus negaciones. Le está invitando a reparar sus negaciones con un acto de amor. Pero no le dice, Pedro, eso ya ni pienses en ello. No, tampoco le está acusando, echando en cara, mira lo que hiciste, no. Pero Jesús no cancela ese pasado. Más bien quiere que ese pasado se sane, que ese pasado se renueve. Pedro, ¿me amas? Y segunda vez, ¿me amas? ¿Me quieres? Pues bien, esta pregunta, dejar que el Señor
nos la haga personalmente y por tanto dejar también que emerja en mí todo eso que buscas. Y en ese que buscas, pues tenemos que ver o tenemos que reconocer que a veces estamos buscando cosas que no son Él. Estamos buscando nuestra gloria, estamos buscando reconocimiento, estamos buscando afecto, estamos buscando éxitos, estamos buscando resultados, estamos buscando cosas que no son Él. ¿Qué buscas? Ellos le respondieron, Rabí, que quiere decir maestro, otro título, ha salido el de Cordero de Dios, ahora aparece el título de maestro. ¿Dónde vives? Aquí aparece una palabra, claro, las traducciones no lo reflejan, pero la palabra que dice aquí es ¿dónde moras? ¿Dónde permaneces? Un tema que va a ser muy querido del Evangelio de San Juan. Permanezcan en mí y yo en ustedes. ¿Dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Dónde permaneces? Jesús mora en el seno del Padre. Y aquí ya encontramos una cosa muy interesante que después volveremos también sobre ella y que podemos decir de la siguiente manera. Juan es el discípulo amado que se recuesta en el seno de Jesús de manera semejante a como el Hijo vive en el seno del Padre, lo dice en el prólogo, como el Hijo vive en el seno del Padre, el discípulo vive en el pecho de Jesús. Volveremos, repito, sobre ello. Una consagrada vive así, en esa confianza profunda, íntima con el Señor. No puede haber verdaderamente una vida consagrada sin una intimidad de oración profunda. Es imposible, no se sostiene. Seríamos, como dice el Papa, solteronas, ¿no? Con cara de vinagre todavía. Bien, ¿dónde moras? Él le respondió, vengan y lo verán. Qué impresionante las palabras de Jesús. Vengan y lo verán. O sea, otra vez Jesús no da un discurso, sino que les invita simplemente a estar con Él. Vengan y lo verán. Es decir, Jesús nos invita a hacer experiencia de su presencia. Vengan y lo verán. Y para esto es un retiro, para estar con Él. No es que vienen para aprender muchas cosas sobre el Evangelio de San Juan, que eso hubiéramos organizado un curso sobre el Evangelio de San Juan. Vienen para estar con Él, vienen para experimentar más profundamente esa intimidad con Jesús en la oración. Vengan y lo verán. Y te dice de manera personal, ven tú y lo verás. Ven. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran más o menos las 4 de la tarde. A mí este detalle siempre me resulta conmovedor, porque antes les decía, San Juan escribe su evangelio ya siendo anciano, fue muy longevo, y después de tantos años, debía ser muy jovencito en este momento del primer encuentro con Jesús, después de tantos años, recuerda incluso la hora de aquel encuentro. Eran las 4 de la tarde. A veces siempre hay listillos que dicen, bueno, esto del Evangelio seguro que es medio inventado porque se escribió tanto tiempo posterior, pero todos sabemos que cuando hay algo que ha quedado muy grabado en nuestra vida, en nuestro corazón, algo que nos ha marcado profundamente, no se olvida. Bueno, uno se podrá olvidar algunos detalles, pero la experiencia no se olvida. Pues esta fue la experiencia de Juan. Eran como las 4 de la tarde. Quedaron deslumbrados por la presencia de Jesús. Quedaron conquistados, fascinados por esta presencia. Inmediatamente, ¿qué hace? ¿Qué ocurre? Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Jesús y le habían seguido. Perdón, habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías.
Miren, a veces nos complicamos la vida. Vamos a ver cuál es el último método de catequesis que se ha inventado en Alemania o en Estados Unidos, porque esto ya, con ese método ya seguro que los chicos se van a convencer. Pues miren, no es cuestión de métodos, es cuestión de experiencia. Hemos encontrado al Mesías. Si una persona puede decir con verdad, he encontrado a Cristo, y lo testimonia, y lo transparente, y lo trasluce con su vida, ese es el único método válido. Bien, que habrá que servirse de una proyección, que habrá que servirse de una canción, que habrá que servirse de hacer teatro, lo que quieran. Pero nada puede sustituir esto. La experiencia del encuentro con Cristo es lo único que hace crecer la iglesia. Lo único. Entonces, cuando se habla en estos tiempos que nos toca vivir, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo renovar la iglesia? ¿Y ponemos diaconisas o las quitamos? O... Bueno, habrá que cambiar cosas, porque por supuesto la iglesia tiene que estar constantemente renovándose, reformándose, por supuesto que sí, pero el problema no está en estructuras, el problema no está en leyes, en normas, el problema no está en nada de eso, el problema está aquí. Una iglesia, una comunidad, una hermana que ha sido conquistada por el amor de Cristo, que ha sido fascinada por él, se convierte inmediatamente en testigo. Inmediatamente. Hemos encontrado al Mesías. Entonces pregúntate, ¿yo puedo decir esto con verdad? No se trata de que estemos contando nuestra vida a todas horas, no es eso. Si hay que contarla, tampoco hay problema. Pero el punto es que en lo que hablamos, en lo que decimos, en cómo actuamos, se pueda realmente reflejar y traslucir que he encontrado al Señor. Y que no solamente lo he encontrado, sino que de tal manera me ha impactado que mi vida es incomprensible sin Él. Y mi vida lo refleja. Este es el método. Este es el método del Evangelio, no hay otro. Y ningún método, repito, puede sustituir esta experiencia del encuentro con el Señor. Ningún método. Hemos encontrado el Mesías y lo llevó donde Jesús. Por los evangelios conocemos bastante bien la figura de Simón Pedro, que era él bastante terco, bastante difícil de dejarse convencer, y sin embargo vemos aquí que se deja convencer con una facilidad enorme por su hermano Andrés. ¿Cómo habrá hablado Andrés? ¿Con qué entusiasmo, con qué pasión, con qué alegría que Pedro ha percibido? A este le ha pasado algo. O sea, esto no es normal. O sea, mi hermano lo conozco bien. Mi hermano no es así. Y bueno, partiendo de que droga no ha tomado, borracho tampoco está, pues aquí ha ocurrido algo. O sea, realmente yo tengo que ver qué es lo que ha pasado. Lo llevó donde Jesús. Esta es nuestra tarea, hermanas. Desde el encuentro con Cristo, llevar a los demás al encuentro con Cristo. Miren qué sencillo es el Evangelio. Si es que a veces nos complicamos la vida y a ver cómo organizamos y discúlpenme, la pastoral vocacional, a ver cómo organizamos una pastoral vocacional de acuerdo al tercer milenio, según los nuevos tiempos. Pues la pastoral vocacional se da por testimonio, en la medida en que te ven, en que las ven con esta vitalidad, pues habrá otras jóvenes que se sentirán atraídas y contagiadas por ese estilo de vida. Es el contagio. La fe, la vida cristiana y la vocación se comunican por contagio, como el COVID. Bien, lo llevó donde Jesús. Y Jesús, fijando su mirada en él, ya está la mirada de Jesús. Aparece también varias veces en el Evangelio, fijando su mirada en él. ¿Cómo sería esa mirada de Jesús? Tenemos varios momentos en el Evangelio donde especifica sobre la mirada. Sabemos que hay muchos tipos de miradas. Hay una mirada
de desprecio, hay una mirada de orgullo, de autosuficiencia, hay una mirada lujuriosa. ¿Cómo sería la mirada de Jesús? Una mirada de complacencia, una mirada amorosa, una mirada esperanzadora, que ve más allá de las apariencias. Y en este caso, a la letra, ve más allá de las apariencias. Tú eres Simón, el hijo de Juan, te llamarás Pedro, Cefas. Ve más allá. Déjalo de Simón a un lado, a partir de ahora eres Pedro. La mirada de Jesús es una mirada creadora. El cambio de nombre está suponiendo que Jesús va a suscitar una realidad nueva en esta persona. Antes en la vida religiosa había ese cambio de nombre, ¿no? Cuando una hermana profesaba, ya no era Juanita Martín, sino Sor Genoveva de Jesús crucificado. Bueno, eso se ha perdido, pero tenía un poco este significado también. El nombre en la Biblia tiene mucha importancia porque refleja la identidad de la persona, la identidad. Ya no dejas de ser Simón, evidentemente que no, pero ahora eres Pedro. Es decir, el encuentro con Cristo nos transforma, no solamente en esa experiencia vital sobrecogedora, sino transforma la propia identidad. Ya eres otro, eres otra persona. Y bueno, aquí viene toda una cadena de encuentros con Jesús. Es impresionante, porque esto es la iglesia. O sea, la iglesia no es ante todo una estructura. Pues bien, de algún modo la iglesia tendrá que organizarse. La iglesia es una cadena de encuentros con Cristo. ¿Y qué es lo que falta en este tiempo que nos toca vivir? Pues que las nuevas generaciones se encuentren con Cristo, que cada persona se encuentre con Cristo. Esta es la tarea de la iglesia. Y de ahí que salga lo que tenga que salir, que hay que organizar un grupo juvenil, que hay que organizar un grupo de matrimonio, que hay que organizar lo que sea, pero desde el encuentro con Jesús. Al día siguiente, ven, toda la semana que decía, al día siguiente Jesús quiso partir para Galilea, se encuentra con Felipe y le dice, sígueme. Sígueme, aquí de Felipe no se dice más, simplemente sígueme y se va. Felipe se encuentra con Natanael. Es interesante esto porque hay casos donde Jesús llama directamente y hay casos donde Jesús llama a través de otro. A Simón le ha llamado a través de su hermano Andrés. Aquí a Natanael, que algunos piensan que es el apóstol Bartolomé, a Natanael le llama a través de Felipe. Pero da igual, porque al final el que llama es el Señor. Puede ser que una persona haya tenido una experiencia de oración o lo que sea muy directa con Jesús, o puede ser que una persona haya tenido ese encuentro a través de una mediación de otra persona o de otra comunidad o grupo o lo que sea. Pero al final la realidad es la misma, porque todo tiene que desembocar en el encuentro con Cristo. Felipe tiene una manera de expresarse parecida a la de Andrés, aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado. Tampoco era un discurso teórico, sino lo hemos encontrado. Es el testimonio, es la experiencia. Lo hemos encontrado. Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Y aquí nos encontramos con un Natanael distinto a Simón Pedro, porque parece que es un hombre un poco escéptico, que de Nazaret puede salir algo bueno. Sí, sí, es un bolín de 200 habitantes y además en la Galilea de los gentiles, no es de Judea, no es, puede salir algo bueno. Le dice Felipe, ven y lo verás. Otra vez lo mismo, ¿no? Lo que había hecho Andrés, lo repite Felipe. Ven y comprueba por ti mismo. ¿No les parece
que debemos, si es que no lo hacemos, incorporar mucho más a nuestra pastoral el propiciar encuentros explícitos con Cristo en la Eucaristía. No sé, pues a veces uno ve que se organizan catequesis, están un año, 2 años, 3 años y, y no han pasado por la iglesia. Y se les ha hablado de todo y se han hecho dinámicas y se han hecho convivencias y se ha hecho no sé cuántas cosas, pero no se les ha presentado Jesús. ¿No les parece que toda catequesis tendría que concluir adecuado a la edad, a la capacidad de los chicos, niños, jóvenes o adultos, pero que toda catequesis debería concluir con un momento ante Jesús de Eucaristía? Ven, te lo voy a presentar. Estamos hablando no de alguien del pasado, alguien que está vivo y que está aquí. Te lo presento. Ven y lo verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo, ahí tiene un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Y Natanael, sorprendido de que me conoces. Aquí tenemos otro dato precioso de nuestra relación con Jesús, sabernos conocidos por Él. Él te conoce en profundidad, conoce toda tu historia, conoce todas tus cualidades, tus limitaciones, tus fallos, todo lo conoce perfectamente. ¿De qué me conoces? Le respondió Jesús: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te llamé. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Otros dos títulos nuevos que aparecen aquí. Si se van fijando, cada uno de los títulos que aparecen dan para contemplar, para saborear el misterio de Cristo. Tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y Jesús le añade: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Aquí nos encontramos con unas palabras que para nosotros tienen que ayudarnos también a desencadenar la esperanza. Ya anoche comentábamos un poco de la esperanza como actitud fundamental para vivir nuestro retiro. Has de ver cosas mayores. Muchas veces corremos el riesgo de que nuestra esperanza se vaya como debilitando. Bueno, sí, sí, ya sabemos, sí, no negamos las verdades de la fe, pero en la práctica, sí, yo cuando hice mi noviciado esperaba que iba a llegar a la santidad, pero ya han pasado años y ya me he convencido de lo que soy y bueno, y no será para tanto, debieron ser fervores de juventud, pero entonces sin darnos cuenta vamos pactando con la mediocridad y vamos pactando con la mediocridad porque perdemos la esperanza. Y Jesús le dice a Natanael y nos dice a nosotros: has de ver cosas mayores. Lo normal es que nuestro camino espiritual sea un camino en crecimiento. Lo normal, igual que en la vida corporal o en la vida intelectual o cualquier nivel de nuestra vida. Lo normal es que haya un crecimiento. Si una mamá ve que ha pasado un año y su niño no ha crecido, pues la mamá se preocupa. No, vecina, no te preocupes, si el niño está vivo, no se ha muerto. No, vecina, algo pasa porque no es normal. El niño no ha crecido en todo un año. Porque lo normal es el crecimiento, es una ley de crecimiento. Otra cosa es que en la vida espiritual, claro, no se puede medir igual que en la estatura física, ¿no? Porque el niño lo medimos y lo ves a los 3 meses y ya ha vuelto a crecer. No se puede medir con tanta facilidad, es un misterio. Pero una cosa es que no se pueda medir y otra cosa es que no sea real. El crecimiento tiene que darse. Y tiene que darse sobre todo desde esta perspectiva de abrirnos a las cosas mayores que el Señor tiene preparadas. Y esto nos invita a mirar hacia adelante, a mirar hacia el futuro con esperanza. Si verás cosas mayores, quiere decir que lo mejor está por venir. Antes decía, tenemos que mirar hacia atrás. ¿Para qué? Para reavivar la conciencia de esa experiencia de nuestro encuentro con el Señor,
del primer llamado, para reavivar la conciencia de esa historia que Dios ha hecho con nosotros, en nuestro camino vocacional. Todo eso es bueno y los salmos lo hacen constantemente. Muchos salmos van repitiendo, van recordando toda la historia de Israel como un modo de rememorar, de hacer fe, hacer bueno, pues una mirada de fe sobre todo eso. Pero a la vez que hacemos esa mirada, eso nos tiene que proyectar hacia el futuro. Has de ver cosas mayores. Y lo mejor está por venir. Y lo mejor está por venir, sobre todo, porque nos espera la vida eterna. Es decir, no siempre en este mundo las cosas van a ser como uno a veces puede concebir cuando es jovencito, ¿no? O sea, antes decía, podemos perder ese fervor o esa esperanza de juventud, pero sí es cierto que hay cosas de juventud que a veces no son de Dios, sino que son de nuestra propia imaginación. Uno se imagina que va a estar convirtiendo grandes multitudes y bueno, quizá luego las cosas son de otra manera. A veces hay sueños o hay formas nuestras que como tales no se van a dar, pero sí que Dios no defrauda. Dios, y es justamente el lema de este año jubilar, la esperanza no defrauda, no confunde, no decepciona. Entonces, el retiro tiene que ser también para esto, para dejar que el Señor, que el Espíritu Santo, mediante su acción interior, vaya dilatando nuestro corazón en este abrirnos a las cosas mayores. Y las cosas mayores pueden pasar por el misterio de la cruz, como en el caso de Jesús, pueden pasar y probablemente pasarán, y pueden pasar por el desconcierto y por la oscuridad, pueden pasar, sí, no hay ningún problema, pero son cosas mayores. Evidentemente, la cruz de Jesús, que aparentemente a los ojos humanos hubiera sido un fracaso, fue realmente el momento del fruto desbordante. Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, pero si muere da mucho fruto. Pero dejar que nuestro corazón se ensanche, así mediante la esperanza, a estas cosas mayores que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y no decir, bueno, pues esto va a ser lo mismo de siempre, ¿no? La rutina de siempre, y ya me lo sé, y va a ser siempre igual, ¿no? Yo recuerdo siendo seminarista que llegó, o sea, en un momento dado, yo hice mis cálculos. Dije, bueno, llevo tantos años de seminario, he progresado tan poquito, pues con los años que me faltan, si sumo, pues no voy a estar ni de lejos a la altura para poderme ordenar. Pero claro, era un error de cálculo, porque el Señor, si nos abrimos a su gracia, no nos da un progreso matemático, sino un progreso geométrico. Es decir, es un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, es la esperanza la que nos mantiene nos mantiene vivos, nos mantiene en pie. Es la esperanza la que constantemente nos abre a ese futuro de Dios. Has de ver cosas mayores. Pues bien, creo que ahí tienen materia para meditar, para saborear, pero sobre todo que el centro sea este, abrirse o revivir ese primer encuentro con el Señor. De tal manera que el retiro sea un encuentro renovado, profundizado con Jesús. Porque ese es el sentido de todo nuestro caminar, de toda nuestra vocación. No podemos vivir de rentas. Supongamos que en alguna hermana hubo un encuentro personal muy vivo en un momento de su vida, pero después eso se fue apagando o enfriando, como las brasas del fuego. Pues habrá que reavivarlo, ese fuego, pero no podemos vivir de rentas. Es que yo tuve un encuentro a mis 17 años y eso marcó mi vida y después ya me eché a dormir. Pues ese fuego tiene que arder y tiene que arder con más fuerza, ¿no? No puedo quedarme solamente en el recuerdo del pasado. Entonces, el retiro es una oportunidad de que, recordando aquel primer encuentro con el Señor,
permitamos que la acción interior del Espíritu Santo reavive en nosotros esta experiencia de deslumbramiento, de asombro, de gozo, de gratitud, de seducción de Cristo, y de ese modo vayamos pudiendo darle de una manera más consciente, más profunda, más decidida, nuestro sí, nuestra respuesta, nuestra entrega personal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.